Yo quiero tocar en este día una de las palabras más importantes en la fe cristiana, que es la salvación. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es, en tu concepto, qué es ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Cuándo empieza la salvación? ¿Qué hablamos nosotros cuando nosotros escuchamos a personas decir, oh, yo fui salvo en 1975? ¿Qué entiende usted cuando me escucha decir, yo nací en la iglesia, me cambiaron el primer pañal en la banca de la iglesia, crecí dentro de la iglesia? Y estoy diciendo es cierto. Yo crecí en la iglesia, participé en todos los dramas de la iglesia, pero no fui salvo hasta los 30 años. Yo digo eso, me dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudiste estar en la iglesia durante 30 años, pero haber sido salvo a los 30 años? ¿Cómo puede ser? Es que hay una cantidad de personas, hermanos, en las iglesias que no han conocido a Cristo hasta el día de hoy. Llegan a la iglesia, están en la iglesia, hasta cantan, hasta levantan las manos. Es más, hay unos que sirven, pero no han conocido, no han traído a su vida a nuestro Señor Jesucristo. A mí me pasó eso, por eso te digo, no es que alguien me lo platicó, no es algo que yo puedo decir. No puedo decir, yo he mirado mucho, yo lo viví 30 años dentro del cristianismo y conocí a Cristo exactamente a los 30 años. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuántos años tenías cuando te salvaste o conociste a Cristo? Me dice, tenía 27, y usted me dice, yo tenía 30. Y luego se me quedan mirando y me dicen, usted no ha dicho que usted creció en la iglesia. Sí, pero crecer en la iglesia y conocer a Cristo son cosas diferentes. La palabra de Dios dice, porque por gracia, por un regalo de Dios, has alcanzado salvación. Y la salvación la has obtenido no por tus méritos, sino por tu confianza, tu fe en Dios. Por eso has alcanzado salvación. ¿Salvo de qué? Cuando el mundo cristiano te habla y te dice que eres salvo, ¿salvo de qué? ¿Para qué? ¿Qué es la salvación? ¿Sabes? Estudiaba yo en el estado de Sonora, en México, en un pueblo que se llama Magdalena de Quino, Sonora. Yo llegué a los 11 años, y el día de mi cumpleaños esperaba un telegrama de casa de mi mamá y mi papá. Y era telegrama, pues en aquel tiempo no había internet, nunca había usado yo un teléfono. Entonces esperaba ese día porque yo sabía que me iban a mandar 50 pesos mexicanos. Y 50 pesos mexicanos, para mí en ese tiempo, era como $1000 de ahorita. Entonces el día de mi cumpleaños me esperaba en el telégrafo. Y algunos de ustedes son nuevos, ustedes son de Parchís para acá, ustedes no saben qué era el telégrafo. Los de mi edad entendemos lo que era el telégrafo. Cuando tocaban la puerta y decían, te traigo un telegrama, aquí había o una excelente noticia o una mala noticia. El telégrafo se comunicaba, era esa clave Morse que y palabras cortas nomás. Me acuerdo que uno podía poner 5 palabras en un telegrama. Es que abreviaba y el que lo leía tenía que atinarlo. Cuando pusieron el telégrafo en el pueblo donde yo estaba creciendo, fue alguien lo instaló, era parte del gobierno, lo instala, y luego puso un anuncio en el periódico local diciendo que los que quisieran venir y aplicar para ser el telegrafista del pueblo, que se reportaran el lunes a las 10 de la mañana en la oficina. Recogieran un papel que estaba en la puerta, escribieran su nombre y esperaran a que los llamaran adentro de la oficina del director. Y aquel lunes a las 10 de la mañana había 7 personas que llegaron, recogieron el papel, apuntaron su nombre, entraron y se sentaron. A las puras 10 estaban ahí. Ellos querían trabajar, necesitaban el trabajo, tenían la ilusión de trabajar. A las 11:15 de la mañana llegó uno que se le hizo tarde, se quedó dormido, llegó todo lagañoso, ni se bañó, agarró el papel, escribió su nombre y se sentó y empezó a ver a todo. Y todos lo estaban mirando diciendo, ni para llegar a la hora que se te dijo, pudiste, ¿tú crees que te van a dar el trabajo? Era en la mente de ellos. Todos estaban platicando entre ellos y se oía el tic-tic del telégrafo. Tan, 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 tan. El muchacho aquel se quedó sentado como 8 a 10 minutos
Y luego se levantó, se limpió las lagañas y se dirigió a la puerta donde estaba el director de la oficina, que estaba cerrada. La abrió, se metió y cerró la puerta tras él. Todos dijeron: ¿y este caradura? Mira nomás, llegó tarde, todo mugroso, lagañoso, no le han hablado, y se levantó y se metió sin tocar siquiera la puerta del director. ¿Sabes? Curiosamente, 15 minutos después se volvió a abrir la puerta. Todos esperaban que el director sacara a aquel muchacho a patadas del lugar. Sin embargo, salió y el director lo traía abrazado y les dijo: muchas gracias por haber venido a aplicar para el trabajo. Ya la posición está ocupada, lo ocupó este joven. Todos se miraron entre y dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya ocupado la posición este joven si llegó tarde? Viene todo mugroso, le trae hasta lagañas. Nosotros hemos estado aquí desde la hora, ni nos han entrevistado. ¿Cómo es que le está dando el trabajo a él? Y el director dijo: miren, desde que ustedes llegaron, empecé a poner en el telégrafo por clave: si entiendes este mensaje, el trabajo es tuyo. Pasa a la oficina del director inmediatamente. Y lo tuve, repite y nadie me entró. Sin embargo, este joven, en cuanto entró, él lo escuchó y entró. Por eso tiene trabajo. ¿Sabes? Se oye chistoso, pero te digo una cosa. En el mundo cristiano, muchos han escuchado el mensaje de salvación y no han podido recibir lo que ese mensaje dice. No saben lo que es la salvación. Hablan de salvación como aquellos hablaban del telégrafo. Es importante que nosotros entendamos a plenitud lo que la salvación es. Hermanos, nos va la vida en esto. Hay una historia. Un día Jesús entraba a Jericó y había un hombre que era publicano, era para los de su raza un bandido, cobraba impuestos y quería conocer a Jesús, pero no podía, y se subió a un árbol. Y la historia de algunos de ustedes la saben, porque era el chaparrito, tuvo que subir a un árbol sicómoro y dijo: ahorita que pase Jesús lo miro. Y allá sentado, cajeado en un árbol, miró pasar al maestro. Y al pasar por debajo del árbol, Jesús lo volteó a ver y le dijo: Zaqueo, bájate porque voy a ir a comer a tu casa. Y estando en casa del pecador, del publicano, pero que tenía el corazón como para buscar a Jesús, fue tocado por el poder de Dios. Y el publicano aquel dice: la mitad de lo que tengo se lo voy a regalar a los pobres. Y si alguien viene y me dice que yo le he robado, y que deben de ser muchos, le voy a dar 4 veces lo que le robé. Y Jesús trae una exclamación. Lucas capítulo 19 verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjate lo que dijo Jesús: hoy ha llegado, hoy ha venido, hoy reposa la salvación en esta casa. Y nosotros en español lo podemos verbalizar bastante bien, pero ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que llegó allí? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Nosotros necesitamos entender a plenitud lo que la salvación es. La salvación es como una sombrilla. Cuando trabajaba para la universidad decían: la universidad tiene varias carreras. La universidad es la sombrilla abajo de la cual está la carrera de ingeniería, del ministerio. O sea, la universidad es el todo, pero hay muchas cosas debajo que están siendo cubiertas por la universidad. Nosotros necesitamos entender eso para saber de qué somos salvos y poder disfrutar de lo que Jesucristo nos ofrece. Si no, muchas personas se van a quedar como yo, 30 años. Bueno, yo por lo menos duré 30 años así. No, hombre, yo era bueno con la Biblia, firmes y adelante. Cuando cantábamos firmes y adelante, huestes de la fe, yo me paraba como soldado. Porque estoy honrando a Dios. Así crecí. Los chascos me llevé que a los 30 años me di cuenta que había sido un simpatizante de la fe cristiana, pero que distaba mucho de ser un cristiano. Hay una diferencia inmensa. Yo quiero compartir con usted lo que la salvación es. ¿Salvos de qué? Lo que debemos saber sobre la salvación.
Y hay 5 puntos en tu bosquejo. Quiero que los vayas llenando a como yo voy hablando, porque la salvación es sumamente importante para nosotros. ¿De qué nos salva? ¿Qué es lo que llegó a la casa de Zaqueo? La salvación es número 1 en tu bosquejo, la salvación de las enfermedades físicas. Dentro de la salvación que Dios da viene la sanidad física. Hay la historia en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, de una mujer que por muchos años había sufrido de una hemorragia de sangre. Había gastado todo lo que tenía. Ya se había acabado absolutamente, ya había vendido hasta el sartén donde freía los huevos. Ya no tenía más que gastar tratando de encontrar sanidad para su mal. Y un día, mirando a Jesús pasar, la mujer lo está viendo y piensa y se da cuenta que su oportunidad para ser salva, para ser sana, para salir adelante de su situación, está en Cristo. Mateo capítulo 19, verso 21, aquella mujer dice, se decía a sí misma, con solo tocar su manto, seré salva. Cuando nosotros hablamos de la salvación, hermanos, la salvación es una experiencia espiritual, pero comienza aquí en la tierra. Cuando el Señor le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, no está hablando de la experiencia de que vas a ir al cielo, está hablando de una gama. Nosotros los cristianos, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, gozamos, pero necesitamos saberlo, gozamos de una protección divina que se llama salvación en muchas diferentes áreas de nuestra vida. Aquella mujer dice, si tan solo tocara su manto, seré sana, seré salva, dependiendo de la versión que tú tengas. Y aquella mujer se animó, y la historia muchos la conocen, entre medio de todo el alboroto que había, a pesar de que era impura, su necesidad, y escucha esto, su necesidad la llevó a jugarse la vida metiéndose entre todos a ojos cerrados, porque ahorita mandaron unas cachetadas, y extendió la mano hasta tocar el manto de Jesús, y voltea a Jesús y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dice, ¿cómo quién te tocó si todos te están apretujando, todos te están empujando? ¿Cómo quién te tocó? Dijo, no, yo sé que alguien me tocó. Alguien se me acercó con la fe suficiente, porque de mí salió poder. Y la mujer iba queriéndose ir y se quedó. A ver, de repente que le echaron un balde de agua helada, se quedó quieta. ¿Quién me tocó? Decía Jesús. Yo creo que le pasó, fui a una iglesia en México, había 7 personas sentadas. Y yo me senté ahí nomás, era la iglesia donde yo crecí. Ya hace mucho que no los miraba, ni me conocían. Y luego pasó el que estaba haciendo el servicio y nos miraba y luego me miraba a mí. ¿Hay algo nuevo aquí? ¿Hay alguien que nos está visitando? Y yo, hola. Hay alguien que nos está visitando y se me quedaba. Eran 7 y eran 7 conmigo. Yo creo que Jesús así le hacía a aquella mujer. Alguien me tocó y la mujer iba a gatas queriendo. Se regresó y testificó lo que le había pasado. Y fue salva. Salva de su enfermedad. La salvación es una experiencia espiritual, ¿cierto? Pero que comienza aquí en la tierra y se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida. Si yo le preguntara aquí a ustedes, pares el que ha recibido un milagro físico de Jesús, una gran parte de ustedes se levantaría. Porque el poder de Dios es derramado sobre sus hijos. Amén. En veces porque te quiere favorecer a ti, en veces porque quiere favorecer a otras gentes. Hay ese milagro. Ya te digo, te lo tengo que decir. Había una persona que le habían diagnosticado que se iba a morir. Y vino la mamá de Guadalajara, básicamente hasta los últimos días, a organizar la funeraria porque lo querían sepultar en México. Y fui a hablar con él y yo no sé de dónde me salieron las palabras y le dije, eso que tú tienes, no hombre, es nada, el Dios que yo tengo te sale en un mes. Pero ven al grupo de oración y vas a mirar lo que Dios hace. Mira, si yo le hubiera dicho a aquella familia, mátate una gallina negra en la cabeza, lo hubieran hecho. Porque cuando la esperanza se está perdiendo, tú haces todo lo que te digan. No, pues aquella señora en su desesperación dijo, yo lo llevo, Señor.
Cuando iba a mi casa dije, ¿qué dije, Dios mío? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero teníamos un grupo de oración en nuestra casa los días jueves. Y me recuerdo aquel primer jueves que llegó, duró como 20 minutos para llegar del carro, que era, estaba hablando de la ventana a la puerta de la casa de aquí. No podía caminar, lo cargaban así. Nadie le quería agarrar la mano en la oración porque todo el cuero se le estaba cayendo. Él había sido contaminado con pesticidas y un accidente lo había prensado contra una bala. O sea, estaba hecho pedazos. Entonces ya te vas a morir, arréglate. Y llegó y pues yo le agarré la mano y se quejó, entonces no puse la mano para que él descansara la de él. Pero te voy a decir una cosa. La tercera semana que llegó pateando un balón de fútbol, se me cierra la garganta cuando me acuerdo. Pateando un balón de fútbol totalmente sano. Le digo una cosa, aquel tipo jamás le dio gracias a Dios por la sanidad. Nunca en la vida se quiso parar en la iglesia. Le regalamos una Biblia, nunca fue a la iglesia, más José. Le dieron tanto dinero porque demandó hospitales, doctores, los demandó. Luego me lo encontraba, andaba recogiendo gente para la iglesia y me lo encontraba. Iba a unos departamentos y me lo encontraba jugando baraja, con un cinto pillado, unas botas de avestruz, una tejana de $500. Y muy respetuoso. Luego dejaba todo y venía y me saludaba. Y yo siempre le hacía la misma pregunta: ¿quién te sanó, José? Y él decía: Dios, Dios, Dios. Pero nunca fue a la iglesia. Ahora pasa esto. Cuando un hermano de la iglesia estaba enfermo y yo oraba por él y no se sanaba, me ponía enojado con Dios. Decía: pero ¿cómo es posible que este hombre que te sirve no lo quiere sanar? Y aquel infeliz que no quiso hacer nada, lo sanaste. Aquel tipo ni las gracias te vino a dar, y mira a mi hermano que necesita y su familia y nada. Me peleaba con Dios. Yo creo que un día tuve la madurez suficiente espiritual y el Señor me dijo un día: José, no lo sané por José. El milagro físico de José fue para que ustedes afianzaran su fe. La salvación se manifiesta en el terreno físico, en la enfermedad, por diferentes razones. Ahora, no todas las personas se sanan. Ya la verdad, cuando alguien está grave en el hospital me da miedo ir a orar por ellos. Porque por las últimas 5 o 6 personas que he orado pongo las manos y parece que les acelero el proceso, dice Dios. ¿Alguien quiere ahorita al final puede poder? Nosotros no sabemos muchas cosas. Mira, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne y dice que le pidió a Dios 3 veces que lo sanara. Y Dios le dijo: no, Pablo, bástate mi gracia. Déjate, digo en español lo que le dijo: lo que tú tienes te sirve para refugiarte más en mí. Amén. A veces nosotros queremos que nos quite cualquier cosa, pero esa cosa que tenemos nos ayuda a refugiarnos más en Dios. Sí. Pero la salvación es una experiencia, hermano. Nosotros somos salvos también de la enfermedad física. No nada más el llegar al cielo. A veces miramos la salvación en estos términos y a mí me chocaba mucho. Pintan a la persona salva bien gordito, cachetoncito, envuelto como en un pañal grande, sentado en una nube y tocando un bandolón. Y decía: si yo soy sordo al sonido, no quiero estar así en el cielo. A lo mejor Alex así va a estar y los músicos del coro, pero a mí no me atrae eso. Pero yo tenía ese concepto de salvación. La salvación es mucho más allá, hermano. La salvación comienza en el momento en que tú recibes a Jesucristo. Todas las cosas que empiezan a ocurrir en tu vida son parte de esa salvación y nosotros debemos entenderlo. Muchas personas están esperando morirse para ser salvos. No, ya eres salvo, pero esa salvación, lo que la palabra de Dios dice, comienza a hacer su efecto aquí en la tierra. Te libera de enfermedad. Número 2, te salva del peligro, la salvación del peligro. Peligro, hablo de riesgos, algo malo que te puede pasar. Por ejemplo, estás asando carne. Tu niño chiquito de 2 años empieza a jugar alrededor del asador, está en peligro de quemarse. El matrimonio no está funcionando, no están hablándose, comunicándose como deben de comunicarse, están en peligro de tener una ruptura.
¿Sabes? La salvación que Cristo nos da nos salva de esos peligros. Nos salva, nos ayuda de situaciones que la sociedad, el medio ambiente nos lleva. Hay la historia de un día Jesús, después de haber trabajado mucho todo el día, estaba sumamente agotado, iban para el otro lado del mar de Galilea y muy cansado se acostó a dormir. Al fin y al cabo él no era marinero, los marineros gran parte de los apóstoles, y se quedó profundamente dormido. Mientras estaba Jesús dormido, una tempestad se suelta y la barquilla en la que iban los discípulos y el Señor empieza a zozobrar, y cada vez más fuerte, y a pesar de que ahí había marineros profesionales, a eso se habían dedicado antes de ser discípulos de Cristo, empiezan a perder el control de la barca. Ya llenos de pánico, ya asustados, ya cuando miraron que la situación se les salía de las manos, van y mueven a Jesús. Le dicen: Señor, perecemos, el peligro, estamos en peligro. Te voy a leer lo que pasó. Dice en Mateo capítulo 8, verso 25, dice: se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos del peligro porque perecemos. Yo no sé cuántos de ustedes en este día, no, yo sé que no están en un barco, están aquí en la iglesia, están aquí en el santuario, pero el barco de sus vidas, su relación de familia, sus economías, sus matrimonios, sus emociones, su estima, están en una barca que se está desbaratando. Te digo una cosa: tú debes de correr a Jesús, porque Él te ha dado salvación. Él va a poner orden en esa situación. Jesús se despertó, los miró, y antes de decirles un par de cosas, mandó al viento que parara, al mar que se tranquilizaba. Y luego volvió y les dijo: hombres de poca fe. O sea, a pesar de que estoy con ustedes, duda. Pero en la experiencia de la salvación, hermanos, está la intervención de Dios en los peligros que la vida nos da. Él está ahí para ayudarnos a salir adelante en esos peligros. Y otra vez te quiero decir, yo sé que varios de los que están ahorita aquí, están en el barco de sus vidas, está en aguas agitadas. Hay muchos que el barco de su vida está ahorita pasando por un remanso de la vida. Qué felicidad están pasando algunos de ustedes. Pero hay otros que en unas áreas de sus vidas están siendo sacudidos por problemas. Yo te digo, la respuesta está en Cristo. Jesucristo tiene la respuesta, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene el amor suficiente y el interés suficiente por ti y tu familia como para intervenir y sacarte adelante. Porque la salvación, hermanos, comienza cuando recibes a Cristo y se manifiesta a través de cualquier molestia física o se manifiesta en cuanto a sanidad, en la liberación de peligros. Necesitamos entender nosotros eso. No esperes a morirte para disfrutar de la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cada intervención de Cristo en tu vida es parte de esa salvación. Necesitamos recurrir a Él. Estaba diciendo un hermano el otro día, y oí una predicación que hizo sobre la oración y me reí de usted. Dije: ¿por qué? Dice: porque en la oración dice que se enfermó Lupita y estaban en la sala de emergencia, y mientras a Lupita la llevaron la estaba mirando el internista, el doctor de ahí, usted se puso a orar. Y usted está diciendo eso en el sermón y dijo: y en lugar de orar en la casa antes de ir con el doctor, me puse a orar cuando ya, pero somos seres humanos. ¿Me entienden? Nosotros necesitamos abrir los ojos. Y en medio del peligro, a la primera persona que nosotros recurrimos se llama Jesús con mayúsculas. Él nos ama, Él te ama más de lo que jamás nadie te ha amado. Si tú crees que tus hijos, tus padres, tu cónyuge es quien más te ama, estás equivocado y con mucho. El ser que más te ama se llama Jesús. Él murió por ti. Él está dispuesto a hacer cosas que tú no te imaginas para ayudarte a salir adelante. La salvación a la que le habla a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación de la contaminación. Número 3 en tu bosquejo es la salvación
de la contaminación. Es bien bonito, pero nosotros los cristianos tenemos como un antiséptico, ¿ves? Para que no se nos pegue la contaminación del mundo. Fui al sur centro de México y me dieron una loción, dijo, embárratela toda para que no te lleguen los mosquitos, porque los mosquitos de allá parecen avispas, como duelen. ¿Ves? Pero con ese se llama repelente. Nosotros los cristianos, como si tuviéramos un repelente a la contaminación. En veces no entendemos qué es contaminación. Mira, hace ya algunos años vinieron los papás, invitamos a cenar a los papás de mi esposa, y a regañadientes vinieron, no sabía yo por qué. Vinieron y cuando llegaron dijo, prende la televisión, porque está la novela, ya ni me acuerdo cuándo, está la novela Gaviota. Gaviota, y ya se va a acabar, ya está la novela Gaviota, ya la están pasando, son de una hora entera, pues ya se va a acabar. Y la queremos ver, ¿no? Pues estaban de visita. Nos sentamos nosotros en el sillón a mirar Gaviota. Pues estaban de visita, miramos la novela con ellos. Pero te digo, ¿qué pasó? Ya se acabó la novela, nos platicaron lo de antes, lo que había pasado, entradísimos ni parpadeaban ellos dos. Se fueron y al siguiente día, a esa hora, ¿qué crees que empezamos a hacer? Ya va a empezar la novela. Nosotros no vemos novelas, pero te contaminas, o sea, te agarra el mundo con aquella facilidad. Con aquella facilidad te agarras y te descuidas. El que tiene poder para guardarte se llama Jesús. ¿Ves? Pero está en ti el ponerte en sus manos. Hay personas que se salen de la mano del Señor. Por ejemplo, trabajas en una compañía, se juntan en la hora de la comida y todos los que se juntan para chisme, para chistes colorados. Y ahí estás tú con ellos y no, yo soy cristiano, yo no participo. Pero ya que se acaba el chiste, sueltas también la carcajada porque es chiste. ¿Sabes? 2 semanas después, ya tú también estás entrando. Y te vienes a ser como uno de ellos. Yo te digo, el que te puede guardar y proteger de la contaminación se llama Jesús. El chisme afecta mucho. El chisme es una de las contaminaciones más grandes que puede pasar. Y más fácil llega a la vida del cristiano y no se da cuenta. Mira, cuando una persona se te acerque, porque de esto te libra el Señor. Cuando una persona se te acerque y te diga, fíjate que me di cuenta que el hermano fulano, tú páralo. Hazle 2 preguntas. Dile, lo que me vas a decir, ¿me va a edificar? Y si la respuesta es no, hazle la otra pregunta. ¿Lo que vas a decir es positivo de la vida del hermano? No, entonces no me digas, porque te va a contaminar. Esto es lo que el mundo cristiano no entiende o no quiere entender del chisme. Cuando alguien se te acerca y te habla mal de otra persona, la única persona afectada eres tú que prestas la oreja al chisme. Porque cada que miras a la persona de la que te hablaron, si te dijeron, el hermano Pedro le gusta pedir prestado y no paga, pero es chisme. Cuando miras al hermano Pedro, dices, mira, dijeron que él no paga. Si un día el hermano Pedro te dice, hermano, quiero hablar con usted, es muy posible que digas, hermano, no tengo tiempo. El chisme, a la única persona que afecta es a ti. Si tú preguntas, cuando alguien se te acerca y te diga, no, fíjate que me dijeron, ¿tú lo vistes? No me dijeron, no me digas. Nos contaminan con mucha facilidad. Déjate digo una cosa. En la salvación alcanza la protección para que no te contamines. Cuando se predicó el primer sermón, miles de personas se convirtieron. Y el apóstol Pedro después los bautizó y ellos daban testimonio. Mira lo que dice Hechos 2:40. Dice, y con muchas palabras testificaban y los exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Aquel grupo de discípulos y el otro grupo más grande que estaba con ellos hablaban, compartían con aquel grupo inmenso que había escuchado el primer sermón y les decían, sean salvos de esta perversa generación. O sea,
no sean ya como es la generación de nosotros estamos. No tengan los mismos pensamientos que se generan en nuestro mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Dice, con palabras testificaban, ellos decían, nosotros éramos así, ahora somos así. No se dejen ustedes contaminar por lo que está pasando. Todos nosotros estamos bien contaminados con la cultura. Usted creció en una cultura y las cosas que usted está impuesto a ver como cosas normales, en otra cultura es una cosa pésima. Nosotros crecimos y absorbemos lo de la cultura como si es algo regular, está bien. Pero hay cosas que no están bien, pero crecimos en esa cultura. Cuando tú vienes a Cristo, Él te libera de esa contaminación para que vivas diferente. Yo desde que era niño escuché que hay un cielo y un infierno, y usted también. A muchos de nosotros cuando estábamos chiquitos nos decían, pórtate bien o te vas a ir al infierno. Pórtate bien, se te va a aparecer el diablo. Y uno creció sabiendo que hay un cielo y un infierno. Y es cierto, así como hay un cielo, hay un infierno real. El infierno es preparado para Satanás y los ángeles que cayeron con él. Es un lugar real. Nosotros crecimos sabiendo de esto. La salvación, el punto número 4 del bosquejo, lo que Cristo te da es la salvación de la perdición, que no te pierdas, del infierno. Es la salvación, y este es el punto más grande que nosotros debemos de mantener en nuestra mente. La salvación de la perdición, la salvación del infierno. Todos nosotros sabemos que los hombres somos eternos. Todos los que estamos aquí somos eternos. No, un día nos vamos a separar de nuestro cuerpo. El cuerpo, algunos los van a quemar, otros, a lo mejor algún que otro aquí se cae al mar y se lo comen los tiburones. Algunos los van a sepultar en un cajón, pero en años ese cajón no va a tener polvo. El cuerpo, lo que usamos ahorita, se va a hacer polvo. Pero tú vas a seguir existiendo. Este cuerpo nada más es la funda, la caja, es donde está metido quien realmente somos. Nosotros somos seres eternos. La palabra de Dios dice que a Dios le plació poner la eternidad en nosotros los seres humanos. Siempre vamos a existir. Nosotros le llamamos muerte, o el mundo le llama muerte, a la separación del cuerpo y de tu espíritu. Tú eres el espíritu. El cuerpo un día se va a caer. Cuando eso se separa, el cuerpo pum, se cae. Vienen del 911, te chequean y dicen, se murió. Cuando más te separaste, o sea, tu cuerpo se cayó, pero tú sigues vivo. La salvación de la que estoy hablando es en dónde vas a pasar la eternidad, porque eres eterno. En dónde vas a pasar la eternidad. El infierno, dice la palabra de Dios, son palabras de Jesús, es como un lago de fuego. Es un lago de fuego donde las personas que no se adhieran a Cristo, que no hayan sido lavadas con la sangre del Cordero, van a pasar la eternidad. Yo creo que esto ahorita lo podemos mirar muy, muy claramente, porque acabamos de vivir la experiencia esta semana de mirar a este piloto de Jordania que fue quemado vivo, y miran las imágenes tan atroces, cómo lo metieron en una jaula y cómo 20 minutos de filmación mirando a un ser humano morir quemado. Miras cómo lo prenden, imagínate, estás en una jaula y te prenden, te echan en el piso y te prendes. Y está en las redes sociales la filmación, cómo este muere en 20 minutos, se acabó. Bueno, a este joven soldado le duró 20 minutos el dolor, la desesperación de estar prendido en una llama. Al que no reciba a Cristo, es la eternidad en el lago de fuego. Nosotros debemos de ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Nos ha liberado de la perdición. La perdición es el infierno, el no pasar la eternidad en ese lago de fuego. La palabra de Dios dice, hay un lugar ahorita, son dos lugares que son temporales. Es el Hades y el paraíso. Ambos son temporales. Cuando una persona muere y está en Cristo, es llevada al paraíso.
Cuando una persona muere y no está en Cristo, es llevada al Hades. Al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, que el Hades va a entregar a sus muertos. Y el día de ese juicio van a ser, como no están inscritos en el libro de la vida, van a ir al lugar donde van a pasar la eternidad. Y es un lago de fuego. Es un lago de fuego que no está hecho para el hombre. Jesús dice, el lago de fuego no fue hecho para los hombres. El lago de fuego fue hecho para Satanás, para la bestia, para los ángeles que se cayeron con él. Jamás es para nosotros. Nosotros definimos aquí en la tierra en dónde vamos a pasar la eternidad. Ojalá que no haya aquí alguien como mi tío Vidal. Mi tío Vidal me llamó, era veterano de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, era veterano de la guerra de Corea. Había trabajado toda su vida para vivir bien su vejez. Vendió una casa que tenía en Wilmington ya pagada y otro ranchito que tenía en otro lugar y se quedó aquí en Perris y se mandó a hacer una casa aquí en Moreno Valley a su medida, como él la quería. Y cuando terminó me habló y me dice, quiero que vengas, hijo, y quiero que mires mi casa. Y yo fui, era mi tío. Fui, la miré la casa y me dijo, ¿qué te parece? Le dije, no, tío, aquí usted la hizo como usted quiere. Aquí está fenomenal. ¿Te gustó? Me dijo, sí. Digo, pues te mandé llamar, hijo, para que mires y te preocupes y no vayas a andar con un montón de viejitos ahí que andan dando lástimas cuando se te lleguen los años. Así es que ponte a alzar, ponte a pensar para que cuando te llegue la edad puedas estar en un lugar bien, así como estoy hoy, bien separado así. No, le dije, tienes razón, tío. Le dije, oye, tío, ¿cuántos años trabajaste? Mi tío había sido muy trabajador, yo creo que trabajó como 45, 50 años. Dije, trabajaste 50 años de tu vida para tener esto al final. ¿Y como cuántos años te quedarán, tío? Dijo, yo creo que me quedan entre 10 y 15, le atinó. Entre 10 y 15, dijo, entre 10 y 15 años me quedan. Que trabajaste 50 años. Y de veras que trabajó para poder vivir en paz. 10 o 15 años, dijo, sí, y haz lo mismo. Dije, tío, y para toda la eternidad, ¿qué has hecho? Y así hizo. Todavía no lo he pensado. ¿Sabes qué? Mi tío se murió sin haberlo pensado. Y sí, fue un sepelio con los Marines, con los honores, aquí en el cementerio, muy bonito. Pero ¿sabes qué? Ahí cuando lo sepultaron, la única cosa que importaba es si mi tío le había entregado su vida a Cristo, ¿no? Y hay personas, hermanos, que van por el mundo y no se han puesto a pensar qué están haciendo con sus vidas. No saben qué están haciendo con sus vidas. Un día van a llegar a la rayita que se llama morirse. Y lo que espera a la persona que no haya sido lavada por la sangre de Cristo es el infierno. Pero Jesús nos salva del infierno. En Juan capítulo 3, verso 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino al mundo para condenación del mundo. Vino para que tuviéramos una agarradera, porque sin Jesús no pudiéramos alcanzar salvación. Sin Jesús es imposible que nosotros alcanzáramos salvación. Nos salva del infierno, y esto es lo más importante. La última que quisiera compartir contigo es la salvación del pecado. Acuérdate, estamos hablando de la salvación. La salvación es una experiencia de carácter espiritual. Eres salvo a través de la fe en Cristo. Es un regalo de Dios. Pero la salvación toca la enfermedad física. La salvación es del infierno. La salvación es del peligro, de la contaminación. La salvación, a pesar de que es una experiencia espiritual, tiene una connotación a lo físico, a la vida que estamos viviendo cada día de nuestras vidas. El último, la salvación del pecado. A nosotros se nos transmitió a través de Adán la enfermedad del pecado. Cuando nosotros nacimos sin pecado. No hemos pecado. La palabra de Dios dice que los hijos no vamos a heredar el pecado de los padres. Entonces, cuando mi abuelita me llevó a bautizar, dijo, es que yo quiero quitarle el pecado original concebido. Dijo, quiero quitarle los cuernitos.
Y yo cuando nací no nací con cuernitos. La Biblia, la palabra de Dios dice que los hijos no heredan el pecado de los padres. Ahora, lo que sí heredamos es esa capacidad de pecar. Y no pecas hasta que no entiendes lo bueno y lo malo y decidimos hacer lo malo. Y eso pasa muy temprano en la vida. Por ahí desde bien jovencitos, bien niñitos, sabemos lo que está bien y está mal y nos inclinamos a hacer. Cuando nos inclinamos a hacer lo malo, pecamos. La salvación nos salva del pecado. Pecar, hermanos, el pecado más popular es que Dios nos dio una vida y nosotros lo usamos para lo que nos da la gana. ¿Nunca te has puesto a pensar ese regalo maravilloso que Dios te dio de que existas? Muchas personas ni siquiera lo han pensado. Piensan que son un accidente. Piensan que nacieron y pues nacieron. No. La vida te la dio Dios. Esa vida es un regalo de Dios. El que estemos vivos es un regalo de Dios. Y si tu vida está muy torcida, es porque tus decisiones, tus padres, la cultura te han llevado por un camino equivocado. Pero cuando Dios te planeó para una vida excelente. Una vida de triunfo, de armonía. Pero cada uno de nosotros hemos usado nuestra vida para lo que más nos place. Unos la usan para trabajar y trabajan como burros. La vida no se nos dio Dios para que nos dedicáramos a trabajar como si fuéramos un animalito. La vida nos lo dio Dios con un propósito y un destino. Y nosotros tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo con ese maravilloso regalo que me dio Dios? Un día me dijo uno, no, esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. ¿Qué equivocados? ¿Dónde venden vidas? Voy a comprarme unas 3 porque ya traigo algunos años encima. ¿Me entienden? No, la vida no es nuestra, la vida nos la dio Dios. Dios te planeó desde hace muchísimos años para que existieras y te dio la libertad de decidir. Nosotros de una manera bien fácil o pecamos de omisión. El pecado de omisión es cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Eso se llama pecado de omisión. Es el pecado favorito de los cristianos. El pecado que los cristianos cuidamos mucho, nos protegemos mucho de no hacer, es el pecado de transgresión. O sea, cuando Dios nos dice un mandamiento directo y nos cuidamos de no hacerlo. No robes, no mates. Pero el de omisión nos luntamos. Jesucristo nos salva del pecado. Cuando aquella jovencita de nombre María estaba ilusionada tejiendo las servilletas donde le iba a envolver el pan y las tortillas a su futuro esposo José, y se le aparece el ángel Gabriel y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres María entre todas las mujeres. Es decir, le da la noticia y le dice: de ti va a nacer el Mesías esperado. A aquella jovencita que está en medio de toda su ilusión, está propensa a casarse. Esto es lo que le dice el ángel a María. Mateo capítulo 1 verso 21. Dice: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Porque él salvará a su pueblo de su pecado. Déjame, te lo voy a parafrasear. Dice: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él justificará a su pueblo de sus pecados. Justificado es aquel que sus pecados no le son contados. Justificado es aquel que a través del favor de Cristo es presentado a Dios y Dios lo trata como si no hubiera pecado. No es que no pecó, no es que Dios ignoró sus pecados, sino que entró en una relación correcta con Dios. Nos salva del pecado. Dios nos trata con amor a pesar de las cosas que hagamos. Porque aquí le voy a decir una cosa: a veces los cristianos nos queremos parar el cuello, pero la verdad es que todos pecamos.
Todos pecamos de una forma o de otra, de omisión o de transgresión. Es imposible vivir sin pecar. Es imposible. Pero tenemos abogado con nuestro Padre. Pero somos justificados a pesar de la vida que podamos vivir en las equivocaciones. Dios nos trata con amor porque hemos sido lavados, justificados por Jesucristo. La salvación o la justificación no es porque nosotros nos la ganamos, es de parte de Dios. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros miramos un poquito hacia adelante o hacia atrás y nos damos cuenta de lo que Jesús hizo, yo te quiero llevar a esto. Cuando Jesús estaba en la cruz agonizando, había sido flagelado, insultado, había perdido una cantidad de sangre, había sido abofeteado, traía el dolor en su corazón y lo clavaron en un madero y no tuvieron que jalarle sus brazos. Él puso sus brazos para que tú y yo pudiéramos ser libres, y lo clavan en aquel madero y traspasan sus piernas, sus pies, y paran aquella cruz y queda colgado de un madero, y pasan las horas en el último esfuerzo, ya ahogándose Jesús, ya ahogándose porque está colgado de aquel madero. Dos de las últimas palabras, de las 7 palabras muy mentadas, la penúltima de ellas dice: cumplido es. Tetelestai, dice, cumplido es. ¿Cumplido es qué? La deuda de nosotros ha sido pagada. Pero ya lo dice con un susurro porque ya no puede ni hablar. Se está muriendo, está agonizando, está colgado en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Él tiene los brazos extendidos y todo lo que dice es: deuda pagada, estoy pagando por ustedes. Y con el último aliento que le queda, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está agonizando y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Se murió. A veces no sabemos por qué servimos a Cristo. Me acordaba de un poema que decíamos desde niño, lo busqué en la internet, no me acordaba. Pero quiero que mantengas en tu mirada, en tu mente, el sacrificio que hizo Jesús. Y te voy a leer este pequeño poema. Nadie sabe quién lo escribió, pero te lo voy a leer. Medita en las palabras, porque después del poema le voy a pedir a Alex que nos lleve un canto de invitación. Dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. Me mueve, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo creo que son palabras profundas que nosotros debemos de reflexionar. Dios nos ha dado salvación. Es una experiencia espiritual que comienza aquí en la tierra y termina con lo más grande, que es vivir en el cielo por siempre. Mira de lo que Dios te ha librado. Te libró de la eternidad en el infierno por amor. Y si Él estuvo dispuesto a intervenir en tu vida para liberarte del infierno muriendo en una cruz, ¿cuánto no crees que Él está dispuesto a hacer ahorita a nivel tierra para ayudarte en tus problemas familiares, en tus emociones, en tu físico? El Dios nuestro no es un Dios lejano, está aquí. Él está aquí. Él habla, toca tu corazón, tu vida es real. No es un Dios del grito y el Dios lejano, es un Dios que está aquí y busca interactuar contigo en todas tus situaciones. Ahorita mientras estamos cantando, mira lo que Dios nos ha ofrecido.
Nos libera del peligro, de la enfermedad, de la contaminación, del pecado. Y como si fuera poco, nos libera del infierno, que es lo más grande que nosotros. Yo no sé cómo está tu vida, pero si en tu vida hay un espacio ahorita donde estás como los discípulos en aquella barcaza, yo te quiero invitar en este día, recibe a Jesucristo como tu Señor.